Para nosotros es un gusto estar aquí y estar con ustedes, porque hemos venido trabajando en el lanzamiento de Dama Ecuador más de 6 meses. Un poco la historia hace que nos vinculamos un grupo de personas que les voy a presentar en un momento más, con el objetivo de la importancia de generar esto, lo que estamos viendo ahora, un networking para enfocarnos en el tema de gestión de datos, trabajar distintos perfiles profesionales con un mismo objetivo. Ese proceso no ha sido muy fácil, como todo emprendimiento, como todo tema que inicia. A veces tiene tropiezos, pero el estar aquí y con el apoyo de empresas que lo quiero recalcar, que nos han apoyado mucho, en el caso de Claro Global Hits, Banco del Pacífico, la revista Data de Ecos y la Universidad de las Américas, que creyó en este proyecto, esto es una realidad. Para iniciar, le voy a dar las palabras a la Universidad de las Américas, donde estamos nosotros aquí trabajando en distintos eventos. Empezamos ya con un evento a las 4 de la tarde, tuvimos un masterclass de Peter Eken, que luego va a estar compartiendo también con nosotros parte de sus experiencias, y tuvimos un grupo súper chévere interactuando en el tema de la gestión de datos. Y luego en el coffee break se adelantó un foro, porque ya empezamos a tener interacciones bien interesantes, ya conversaciones entre el sector privado, academia, gobierno, de qué cosas tenemos que conectar. Creo que ese es el objetivo de esta comunidad, es cómo conectamos, cómo sacamos un beneficio para el ecosistema, para el país. Entonces le doy la palabra a Diego Bonaño, perdón, está acá, como anfitrión, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas noches con todos, bienvenidos a la Universidad de las Américas. Para nosotros realmente es un privilegio poder ser sede de este lanzamiento del capítulo de Dama en el país, para la Facultad de Ingeniería y para las carreras de Ingeniería de Software, específicamente para la carrera de Tecnología de la Información. Son específicamente las dos carreras relacionadas con esta área de la administración y de la gestión de datos. Nosotros tenemos desafíos súper importantes y ustedes como empresa, industria privada, nos van a dar la razón. Por un lado tenemos el desafío de que nuestras mallas curriculares, nuestra formación para nuestros estudiantes esté actualizada de acuerdo a los requerimientos que la tecnología nos pone en el día a día. Y por otro lado también tenemos el desafío de formar profesionales o trabajar con profesionales, con nuestros graduados en espacios de certificaciones. Por ejemplo, la academia creo que tiene la responsabilidad de llevar adelante este espacio. ¿Por qué? Porque somos como que una especie de organización neutra dentro de lo que es la industria, que oferta herramientas en el área de la gestión y manejo de datos, y por otro lado los requerimientos de las empresas. Entonces, en ese sentido, como Universidad de las Américas, estamos gustosos de haber creído en el proyecto, como dices, Mauricio, de crear este capítulo. Para nosotros es súper importante trabajar en esta línea. ¿Por qué? Porque precisamente la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información tiene uno de sus ejes de formación, la analítica de datos. Entonces estamos comprometidos en que esta es una de las tendencias que la sociedad necesita. La tecnología crece tan rápidamente que a veces no nos da tiempo a reaccionar, y es ahí cuando necesitamos el aporte, por ejemplo, de instituciones o de profesionales que están en el día a día con el desarrollo de la tecnología. Conocemos, por ejemplo, que en el tema de analítica de datos, ¿no es cierto?, ustedes conocen todos los cambios en, por ejemplo, algoritmos que van apareciendo, nuevos desarrollos, nuevas herramientas de modelamiento, visualización de datos. Ahora ya nos enfrentamos a desafíos, por ejemplo, en temas de procesamiento de datos no estructurados. Hablamos de procesamiento, por ejemplo, de videos, de información textual, de audio, y esos son requerimientos que nosotros tenemos que irlos manejando en el camino. La gran cantidad de información, como comúnmente lo llaman la infoxicación, ¿no es cierto?, nos deja desafíos grandes en el tema de la analítica de datos. Qué interesante sería trabajar con ustedes, con Dama, en la propuesta de carreras innovadoras. Hace más o menos alrededor de 6 años, sí, había un artículo en el que se decía que
los cientistas de datos era la carrera más sexy del momento. ¿Y por qué era la carrera más sexy del momento? Porque eran los más requeridos. ¿Por qué? Porque las universidades más representativas a nivel mundial estaban empezando a ofertar estas carreras. ¿Y por qué? El tema de analítica de datos cada vez se va innovando. Por eso es una de las carreras, entre comillas, más sexys, porque es la más atractiva. Y qué interesante sería empezar a trabajar, como les digo, con organizaciones que nos podamos dar la mano para poder desarrollar este tipo de certificaciones. Así que para nosotros como Universidad de las Américas nuevamente es un gusto poder abrir las puertas de la institución a profesionales, y siempre mi criterio ha sido, y el criterio de la facultad ha sido, de que nosotros debemos romper esa división que ha habido entre empresa, la academia y el Estado. Y eso creo que nosotros cada vez con este tipo de eventos queremos retomar. Así que bienvenidos, siéntanse como en su casa. Igual Mauricio, gracias por confiar en la universidad. Muchas gracias, Diego. Gracias. Bueno, Diego, como decano de la Facultad de Ingeniería, muchísimas gracias. Creo que el reto que de lo que se nos viene es fuerte, lo que se tiene que hacer en esta conexión. Comentábamos en la charla anterior de Peter, comentaba uno de los temas relacionados con la academia, y eso es uno de los temas que también vamos a tener un taller mañana con representantes de distintas universidades del país, topando esa problemática, porque queremos sacar como un entregable de qué es lo que necesitamos como ecosistema relacionado con el tema académico. Ahora, les voy a comentar un poco de Dama Ecuador. Cuando empezamos a hablar, algunas personas del ecosistema conocían lo que es Dama, otros no conocían lo que es Dama, y queremos un poco presentar qué es Dama. Dama es el Data Management Association. Les voy a comentar que estamos estrenando imagen nueva. Las invitaciones que ustedes recibieron era un logo inicial, como les comenté, de un emprendimiento nuevo. Esta es la imagen con la que vamos a acompañar el capítulo de Dama en Ecuador. Si le puedes pasar, por favor, con Martín. Este simplemente es una ilustración de lo que estamos viviendo. Creo que todos estamos ahogados en un montón de datos, en un montón de información, y tenemos que ver justamente por dónde empezar, qué es lo que tenemos que hacer. Dama Ecuador es la comunidad global de expertos en gestión de datos. Estamos iniciando la creación de la comunidad. Ustedes queremos que sean parte de la comunidad y este es el inicio. Nuestra página web, damaecuador.org. Les pedimos que todo se registren ahí, todo el material que vamos a generar en estos eventos y en los posteriores van a ser acá. Tenemos que ser consecuentes. Hay dos tendencias muy importantes. El mundo digital, no vamos a entregar nada impreso, ningún folleto, ningún brochure, ningún flyer, todo digital, todo está acá y esa es un poco nuestra visión. Segundo, sostenibilidad. Estamos hablando muchísimo de sostenibilidad en las empresas. Creo que el mundo necesita cambios. Creo que todos nosotros somos actores de cambios y podemos desde acciones pequeñas generar cambios. Tratamos en este evento de no poner desechables, cositas así que podemos hacer en cada una de las acciones de las empresas, y les invitamos también a trabajar en el tema de sostenibilidad, y es uno de los temas que también está conectando con el mundo de los datos. Vamos a estar en un evento mañana con 1000 gerentes o empresarios viendo cómo se van a enfocar en la sostenibilidad hacia el año 2030. Creo que tenemos un reto ahí súper importante de los ODS. Y tenemos un ODS que tal vez nos involucra a todos los que estamos aquí, que es el ODS de la innovación, la tecnología y la infraestructura, el ODS 9. No sé si lo conocen, les invito un poco a que también se involucren más en ese ODS. Por favor. ¿Quiénes somos? Somos representantes para Ecuador de Dama Internacional, Data Management Association, la sociedad que agrupa a la comunidad de practicantes de la gestión de datos independientes y sin fines de lucro. Esta es una asociación sin fines de lucro, lo resalto en el tema, por lo que todo el trabajo que ven aquí y lo que se ha generado es un voluntariado. Es un voluntariado con todo lo que implica eso, compaginar nuestras actividades personales, profesionales, con lo que queremos hacer en Dama. Que nos encargamos del desarrollo y la ejecución de procedimientos, prácticas, políticas, arquitectura para gestionar adecuadamente el ciclo de vida completo de los datos en una empresa. Eso es lo que buscamos. Dama Internacional fue fundada en los Estados Unidos en 1980
y actualmente tiene 40 capítulos de todo el mundo, en más de 16 países. Nosotros somos un capítulo en formación, estamos trabajando en el proceso de constitución legal, tenemos que estar constituidos como una ONG y les comunicaremos oportunamente cuando terminemos ese proceso, pero estamos en ese proceso. Y Peter, bueno, viene como representante de Dama Internacional también para avalar un poco este proceso de inicio del capítulo Dama Ecuador. Por favor. Un poco la historia, perdón. La historia está en blanco, porque la historia la construimos todos. Yo les comenté un poquito el inicio del emprendimiento. Empezamos 8 fundadores, estamos tratando de generar esas bases sólidas para que esta comunidad crezca, se fortalezca y que genere impacto. Lo que buscamos es que genere impacto y que genere valor. Si no genera valor, perdimos el tiempo. Este es el equipo fundador. Ayer hablábamos con el equipo que sería importante tener un extracto de cada uno de ellos para presentarlos acá. Pero es súper difícil, porque para mí es muy difícil una hoja de vida con una trayectoria importante recortar y poner 2 líneas. Simplemente quiero comentarles quiénes son y les voy a pedir que si se pueden parar para que los identifiquen. Carlos Calderón, Andrés Duque, Andrés de la Torre, David Rivera, Juan Carlos Montiel, gracias, David Franco, Carlos Galarza y yo, Mauricio de la Torre. No sé si lo comenté al inicio, pero mi nombre es Mauricio de la Torre. Este es el equipo fundador. Este equipo tiene distintos roles. Nos pusimos unos nombres, como diría Jaime, rimbombantes: vicepresidente de academia, vicepresidente de servicios, vicepresidente de finanzas y tesorería, y así varios de los cargos. Pero creo que aquí no es importante que nos encasillen con un rol específico, porque nos ha tocado hacer de todo. Desde comunicación, desde organización, desde organizar la parte de servicios, la parte de academia, etc. Pero este equipo tiene un problema. 100% de nosotros somos de Quito y buscamos ser una comunidad global del Ecuador. Entonces necesitamos involucrar gente de otras provincias, de otras ciudades. Este equipo tiene otro problema: no hay equidad de género. Ya me estaban viendo. Aquí la invitación también, y qué bueno que en esta sala haya el poder femenino, que logremos ir complementando la equidad de género, y que también haya diversidad de perfiles, porque no necesariamente todos los que buscamos que estén en la comunidad de datos tienen que ser científicos de datos, porque creo que en mi caso personal yo no soy científico de datos, vengo de otra formación, pero me interesa mucho que el norte de los datos y el mundo de los datos agregue valor. Entonces podemos tener perfiles economistas, no sé si psicólogos, no lo sé. Creo que no tenemos que encasillar a que tiene que ser simplemente de un perfil para que encasille en la comunidad. Creo que todos podemos aportar de distintas formas. Entonces, a partir de mañana, o cuando abramos un poco el tema de cómo fortalecemos este equipo, buscamos ese fortalecimiento en distintas áreas, ramas, géneros, y hacerlo un equipo muy diverso. Eso es lo que buscamos dentro del equipo fundador. ¿Cuáles son los objetivos? Queremos que a través del desarrollo del capítulo Ecuador, crear en el país un referente centralizado de gestión de datos que haga que los datos sean tratados como el recurso clave para la consecución de los objetivos estratégicos. ¿A través de qué? Ser la fuente de acceso a las mejores prácticas de gestión. Creo que muchos de los que vinimos acá es tratando de encontrar respuestas a esto. ¿Cuáles son las mejores prácticas? No tengo tiempo para equivocarme, no tengo recursos para desechar o desperdiciar. Tal vez tengo que ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, en otras industrias, en otros países. ¿Quién se equivocó ya para aprender de ese error? Incluyendo la planificación, el desarrollo, el almacenamiento, la seguridad y la protección. Ahí le voy a pedir a Lorena que luego nos cuente un poquito de cuál es el estatus de la ley de protección de datos, que está en un proceso y que es importante que todos conozcamos cómo va ese tema, porque va también relacionado mucho con
el data protection con la seguridad de la información. Tuvimos un problema hace algunas semanas, meses, un data leak, que salimos en todos los periódicos o medios digitales del mundo. Y bueno, hay que tomarlo como lo que es. Tuvimos un problema, ¿cómo trabajamos en ese tema? La calidad de los datos. Queremos hacer estrategias, generalmente con los clientes que nos reunimos, todos queremos retener clientes, queremos hacer campañas de marketing efectivas, generar leads comerciales, fidelizar. Pero si no tenemos una calidad de datos apropiada, a la final vuelve un poco a lo mismo. Y el uso de la data. Luego, otro de los objetivos, ser fuente de acceso a los mejores profesionales locales e internacionales relacionados a la gestión de datos. En algún momento nos gustaría poder disponibilizar esos perfiles. Creo que a las compañías les cuesta mucho. No sé si los departamentos de talento humano también ya han evolucionado a poder entender cuáles son estos perfiles, o si es que tal vez tienen perfiles dentro de sus instituciones que los pueden ayudar a que evolucionen hacia este campo. Entonces hay dos caminos tal vez de una empresa: o me traigo a alguien de afuera ya formado, o formo al que ya conoce mi proceso interno, mi cultura organizacional hacia este tema. Creo que no hay una receta perfecta, pero Dama en algún momento también quiere disponibilizar esos talentos que están dispuestos a generar impacto. Y ser la base para el estímulo de nuevas investigaciones y desarrollo sobre los datos a través de la academia. La academia para nosotros es fundamental, tanto en lo que podemos producir como profesionales, como la investigación, que tal vez a veces está un poco aislada. Hay muchos papers, hay muchos prueba-error que se pueden disponibilizar en algún momento hacia la comunidad y que nos serviría también mucho para el ecosistema de datos. Esos son los objetivos del capítulo de Dama en Ecuador. ¿Qué necesitamos para ser miembro? Hemos puesto algunos requisitos, pero a veces es bonito los requisitos porque es en casilla. Creo que el primer requisito es gente que quiera hacer cosas y generar cambio y generar impacto relacionado al mundo de los datos. Pero adicionalmente, obviamente, una persona natural con mayoría de edad, una entidad, en el caso de ser miembro corporativo con personería jurídica constituida legalmente en el Ecuador, y membresías, se van a disponibilizar membresías individuales y membresías empresariales. Esto va a tener mucho más valor en el momento que esto vaya creciendo, porque ser parte de un grupo de dos no es divertido, o no te genera valor. Ser parte de una comunidad del país de 2.000 personas y que genere valor, eso sí hace sentido. Como les decía, vamos a gestionar lo que es acceso a una comunidad virtual. Nuestra página web es muy importante para esto y la seguiremos adaptando para poder disponibilizar esta información. Pero también la academia es muy importante. En el break también hablábamos de que, por ejemplo, la UDLA nos decía, estamos trabajando mucho en educación virtual. ¿Cómo podemos trabajar de la mano con 1, 2, 3 universidades para disponibilizar a través de medios virtuales contenido? La charla anterior de Peter Eken está grabada. Tenemos que ver cómo le sacamos el mayor provecho para poder llegar a más personas que a las 55 que participaron en la sesión. Vamos a tener acceso a contenido en español relacionado a las mejores prácticas de gestión de datos. En este momento hay un reto dentro del grupo de Dama de que tenemos el famoso DM Book, pero está en inglés, y es cómo traducirlo o cómo llegar a contenido en español para llegar a muchas más personas. Aquí David está justamente trabajando en la comisión del equipo de Latinoamérica con ese reto. Vamos a tener acceso a programas de pasantías orientadas, o un poquito más adelante, a personas de formación que quieran vincularse a la gestión de datos. Lo que siempre nos dicen, queremos gente con experiencia, pero no les damos experiencia. Entonces, ¿por dónde empezamos? Las pasantías son importantes, y también las organizaciones donde ustedes están trabajando o que lideran, es importante que también abran espacio para ese nuevo perfil de pasantías. El DM Book Guide. Opción de participar en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de nuevos contenidos como aporte al DM Book Guide. Aquí sí quiero recalcar a David, que está acá atrás. Él está en la comisión. Si alguien cree que puede apoyar en ese tema, sí, tal vez conectarse con él luego del evento. Si le puedes pasar por ahí. Listo. Ahora vamos a... Perdón, una anterior.
Ahora vamos a tener una charla de Peter Aiken. El título de la charla que hablamos se llama La importancia de la cultura de datos en una economía digital. Obviamente la experiencia de Peter es mucho más global a nivel internacional, pero hace un poquito tuvo un conversatorio con algunos de ustedes, ya tiene algo de la visión local, y luego vamos a complementar con un panel de cierre donde queremos esta parte local. Vamos a tener a Alfonso León, que es gerente nacional de arquitectura y gobierno de datos de Banco del Pacífico, que está acá adelante, Lorena Naranjo, directora nacional de la DINARDAP, Luis Vaca, que es director nacional de la UTLA, y Carlos Calderón, que viene del equipo de DAMA. Ahora le quiero dar la palabra a Peter para su espacio. Muchas gracias. Quiero comentarles que Peter es un referente, es una autoridad en el tema de gestión de datos. Viene trabajando en esto más de 30 años, desde el presidente pasado de Dama Internacional, trabajado en más de 500 empresas, trabaja actualmente en la Universidad de West Virginia, Virginia. Y también trabaja en el MIT CDO Conference. Bueno, no les abro más y les dejo copia. I'm always starting things. So I have been a participant in DAMA International for more than 25 years. And I don't have other interests. I like data, I love data. And data is one of the most important resources that we as a society are going to have going forward. One of the things that everybody is always asking the question, though, is how can we use data to innovate? And unfortunately, there's not a good answer for that. What we have to understand is that we cannot create innovation any more than we can look out over a crowd of people and select our mate. We try, we date, we do some things. And I tell my students, and I told this earlier, in many ways, innovation is like dating. You try, sometimes it works, sometimes it doesn't. More times you will fail than not fail. But what you can do is to create conditions under which it's more likely to succeed. And that's what I'm going to talk a little bit about tonight. David, do you want to stand or do you want to... We could dance, right? Is this seat over here? Now I look like a bossy American, right? So I always like to start out by the picture that is presented to the general public of data is that we all have some data and something wonderful happens, we do something with it, and everything's wonderful. But those of us that are in the business, those of us that have been working all of our careers in some cases, know that it's a much more difficult task than just jumping in to do that. So, what it looks more like in your organizations is that your organizations are very dependent on something we call wetware. That's the stuff between our ears. And your organizations are trying to turn data into information largely by a very competent group of data professionals. Sometimes they don't even know they're data professionals, but they're trying to learn how to do this. Unfortunately, they're trying to do this in a vacuum, as opposed to in a formalized setting with a relatively good process. So while we say these people are very good at what they do, it can still be improved quite a bit. And we don't want to be overly dependent on human beings, on wetware, on tribal knowledge, on informal communications, and most importantly, on non-repeatable practices. Because if somebody does come up with something, we want to be able to create the conditions under which that occurred again. The biggest problem with data science today is that most data scientists aren't taught the importance of something called a laboratory notebook. If you're creating new chemicals in the chemical industry, you are required by your employer to maintain a daily notebook of everything that happens. Because if two companies come up with the same invention, in order to decide which one wins, they go back and look at those notebooks and figure out, and those notebooks say, on this day I did this, and on this day I did this, and we can go back and read those. We don't have that discipline currently installed in data science, just to give you an example of this. So everybody wants to go digital. We need as a society to define what that means. Because if we don't have an objective for criteria, maybe you're all already digital and I can stop talking.
I don't think you agree with me on that. No, I don't see that. Okay, so maybe it's not the case that we're already digital. So what are the things that we're missing? Well, we'd like to be more efficient. We'd like to be better at what we do. And I said this earlier, my most profound lesson that I keep learning over and over again is that take any bad data and nothing that's wonderful here that happens is going to turn it into good results. In fact, the biggest problem with artificial intelligence and machine learning right now, which are the two things that everybody wants to do, it's great stuff, there's wonderful things that are occurring there, are that we don't have enough data to train these algorithms. So it's no good to have an algorithm if you don't have data that can be utilized by this algorithm. And we need to go back and put some more time and attention into these other areas. So I like to run this particular one here. We have garbage data. Even if we have the perfect model, we're still going to get bad results. And it doesn't matter if what you have inside here is a warehouse, is machine learning, is business intelligence, is blockchain, artificial intelligence, master data management, although if you're outside of this room, you think that means mobile device management. Data governance, analytics, anything technology-wise, all of these things are dependent on this. And if we can get this better, we can start to populate these activities with good quality data and start to get where we'd really like to be in our data. So the perceived state of data in most organizations is that data is this sort of thing in the middle, and we're not really sure whose problem it is. In many organizations, they like to get to here, and that's better, but the reality of the situation is that we are swimming in a sea of data. I like the word intoxicated by data, though. That was a great thing. I'll take that back with me. Data intoxication, maybe that's a new, is that a dessert or is that a disease? We'll have to think about that one. So, again, we teach people that these are the components of the things to make up a system, and this applies also to an innovation system. If we are going to make a system that is going to produce more good ideas faster, we're going to use these same exact components in here, but we know that the data part is increasing at an increasing rate. I love these charts. 18 million weather forecasts were requested by human beings every minute of the entirety of 2018. Netflix streamed 100,000 hours of video every minute of the entirety of 2018. 120 LinkedIn people showed up. 1,300 Uber rides, 500,000 tweets, and 7,000 Tinder matches. By the way, Tinder learned a lesson from this chart because they used to count swipes. What is a swipe? It's the exact same thing as our failed innovation project. Which way did you swipe? I don't even know. Is it left or right that you like somebody? So swipes, that's not a value-added activity. And they used to measure on these charts. If you go back to last year's 2017 chart, they talked about how many swipes they had. And then they went, who cares? But matches? Ah, that's got some value. So we're going to learn how to do that. And please, please do not be investing in cryptocurrencies. We invented as a society last year one new cryptocurrency every minute of the entirety of 2018. That is the definition of a bubble. So there will never be any less data than right now. And if you wait 10 minutes and say it again, it will still be true. Our other components don't work that way. So from an innovation perspective, we must get a handle on some parts of our data. We're not going to get it all, but let's try to do some things. These data assets become our most important assets. An asset is a resource controlled by the organization as a result of past events or transactions from which future economic benefits are supplying. I ran out of my batteries went out. Okay, cool. Data is the only asset that you have in your organization that does not deplete over time. It doesn't obey the laws of physics. It is non-degrading, and it is a durable asset. Business people understand durable assets are the ones that you invest in more and expect more return from as you're doing that. At the strategic level,
Data assets win when you compare them to all the other assets. Our people wear out, our buildings wear out, all sorts of things happen, and data doesn't work that way. It's got this practically miraculous quality. And yet when we talk about it, we don't talk about it correctly, and we have to improve that. For example, I was over in Saudi Arabia last year, and they think, go back, I didn't come up so quickly. They love the phrase, data is the new oil. Now, I don't like that phrase, even though it sounds good. And the reason I don't like the phrase is because we never think what happens to the gasoline after we put it in our car, in our lawnmower. It's designed to be used once and consumed. Data is better, more valuable when it is reused. And so if you don't design a system to reuse the data, you will only have the opportunity to use it once, and that's not helpful. So I like to ask, are there any gardeners in the room? Nobody gardens? No, I don't. Thank you very much. One gardener, a couple gardeners in the room. Okay, good. So gardeners know some things that you guys know also. You don't garden by just randomly taking seeds and throwing them around the world, or your yard, or anywhere. You carefully prepare what happens, the soil that you put these into. And this is why it is better to think of data as the new soil instead of the new oil. The second part of gardening that makes a lot of sense here is that you don't plant things on Monday and expect to eat them on Friday. Our timelines with data are very different from the type of timelines that we've gotten used to as IT projects. If you want to call it bacon, that's okay too. We do need to sell this stuff, so there is a component of that. But what this means is that data deserves a strategy all on its own. Because it's so big, there's no chance that any of us can get a handle on all of it. Collectively, we can do a lot of it. In addition to that, it deserves the same attention level in our organizations as other assets are managed. So if your organization manages trucks, somebody who manages trucks should also be at the same level of somebody who manages data. Somebody who manages the people in your organization as an asset should have an equivalent person there. And finally, we have neglected data for so long that it requires professionals to come in and help correct the neglect that it has faced for all these years. Data, however, has another characteristic, and that is that it is largely redundant, obsolete, or trivial. And when I say largely, the only argument I ever get with this figure is that it's not 80% for our organization, it's 85%. Nobody has ever told me they have less than 80% of their data that is there. We are doing measurements, and we have some specific numbers. This is where the academic partnerships are very, very strong. We've got a lot of doctoral students, a lot of master's students, a lot of undergraduates who are working on these kinds of problems. In the past, nobody would think to do this as an interesting idea. By the way, my wife corrected me. She said it's not really redundant. It's redundant, incomplete, obsolete, or trivial. So it's a riot. But then we sound like we're talking about chili. So what we have to do to create a culture of innovation in our organizations is eliminate what I call the 7 deadly data sins. And the first one is failing to address the culture and change management aspects of this. We can't simply tell people this is the way it's going to be, because they've always done it another way, and they will continue to do it the other way because that's easier for them to do. But luckily, we are fortunate to have a class of professionals that can help us out with this. See, there's been confusion because IT says data is a business problem. If I can log onto the server, then my job must be done. Whereas IT says, the business thinks IT is managing it because who else would be taking care of it? So data has fallen into this enormous gap between the two places, and we need to work collectively as a group to repair this gap that has occurred. When I talk to CIOs about this, exactly half of them say to me, wait a minute, my title is Chief Information Officer. Why do I need a data officer? And they get pretty upset about this.
But if you think about what we're asking our CIOs to do, and most of them are doing very good jobs, of keeping track of our mobile devices, all of our programs that are in there, all of the assets that we have in IT, whether it's in the cloud or on our premises, or any other aspects of it. CIOs have a very immense and detailed portfolio. And asking them to do more with data at this point in time is not a good idea. They're already spread very thin. And if you think about it, other parts of our discipline benefit quite a bit from the idea that one person is in charge of this. The other half of the CIOs understand this very well, and they are saying, great, I'm glad it's your problem now. It happened to me. Ah, well, okay. We can learn from experience, right? When my book, The Case for the Chief Data Officer, was translated into Chinese, it came out with an interesting title. Oh, it went away too. Chief Data Officer Combat. I thought that was pretty interesting. They kind of read the book and said, yeah, that's what it is. Click, click. There we go. All right. When you bring in these new roles into organizations, there is confusion, uncertainty, and doubt. And this is why you need the expertise of change management professionals, so that you can have qualified people help you go through these types of changes. When you're diagnosing organizational readiness and trying to figure out what happens, it turns out there is a key to this. And I found this particular chart by a woman named Mary Littman quite interesting. When I walk into organizations, and I do this a lot, and I see there's vision, skills, incentive, and an action plan, but frustration, I know that what they're missing are resources. And when I find vision, incentive, resources, and an action plan, and anxiety, they're missing the skills. Change does not happen unless all of these things line up correctly. Thank you very much. So only when you have all vision, skills, incentive, resources, and an action plan does change actually occur. And culture, without a doubt, is the biggest barrier we have to learning how to innovate around data. There is, as I said, a group of professionals that can help us do this. Change management and leadership, these are skills that are taught by good universities, and we can hire professionals who have these qualifications. And some of your organizations employ them directly, sometimes you rent them. It's okay either way, but you do want to have that expertise. Oh, sorry. I have a case study on this, and it's free to download. I couldn't get into it in this talk, it's just not enough time, but you absolutely are welcome to take a look and see how that works out. The second deadly sin, or the sixth, depending on which way you do, is understanding that data in particular has to be paid attention to from a sequential perspective. Sequencing this stuff is really, really important. So what do I mean by this? IT programs are very good at creating new capabilities where capabilities don't currently exist. And IT has been working extraordinarily hard to do this, and they do a very good job. But data operates at a different rhythm, a different cadence. I'm not sure exactly what the word is, but they have a different time frame. Data evolves. One of the nice things about living for a long time is that I've gone back to see the same organizations that I've worked with many years ago. And every single one of them is working with the same data they were working with when I went to see them 10, 15, 20, 30 years ago. The data is constant through their organizations, which means we need to manage it differently, and it's going to take us a different approach. We cannot look at it as a project. But we've taught all of our students that that is part of the software development lifecycle, or the systems development lifecycle. Until we separate data evolution from, make it external to, and most importantly, precede the actual system development life cycles, we are not going to be able to pay full time and attention. We've got very good studies that tell us when people build new data capabilities, whether it's a cloud capability or a warehouse, what happens is it's an IT project. And they do it
But IT projects rarely finish on time with full functionality within the schedule, right? So it becomes late and we drop the training. And then we say, oh, we're just going to take and forklift the data into the new system. And by forklifting that data, we lose the opportunity to do improvements to it, which means that your data innovators are stuck with the same stuff they had before the system. It's a big problem. Does this make sense to everybody? Very, very critical piece. This is absolutely contrary to what we have educated 3 generations of IT professionals on. And they're going to need some help with the change, which is why we need the change management process in this. Data management and software development must be separated and sequenced. It just doesn't work. They are 2 completely different things. Here's another sequencing piece. When you're looking at innovation, there's only 2 things that happen in innovation. I know that sounds really boring, but we've studied this very carefully. There are only 2 things. We make something we already have better, or we create something new. Those are 2 different dimensions on this chart. And most organizations start here with some data stuff that they're doing. Probably not exactly where they want to be. So we'll take Walmart. Whether you like Walmart as a company or not, they are recognized worldwide for their expertise in efficiency and effectiveness. I want you to pretend Apple Computer makes innovative products. I like to pick on everybody, right? So I want you to imagine Johnny Ive, who was the British guy that used to come on and say, the new iPhone, and it look, it's flying through the air and these wonderful things, and tell him to be cheap. His head would explode. And I want you to take these people at Walmart, who are really good at what they do, and tell them to be innovative? No, it's not in their DNA. So from a separating and sequence perspective, a lot of companies say, well, we'll just do both at the same time. That's even worse. That dilutes all of your energy that you have on this. Instead, use this part down here to create some savings. And use those savings then to fund the innovation projects that you're doing up on the top. You've got to manage expectations. And I don't have kids, so I can't speak as a parent at all. I have pets. They're easier, as we all know. But imagine the process of trying to explain to kids, you're going to go out and date a bunch of people, and it's not going to work. And maybe at some point you'll find somebody that you'll be happy with. That's a really not, But guess what? That is the way it works, isn't it? And sometimes even when you think it's going to work, it still doesn't work. So Peter's saying data innovation is a lot like dating? Yes, I think so. In that we have to have implementation that will allow us to fail. But we can also create the conditions so that we can fail gracefully. Now, I'm going to explicitly differentiate this from Facebook's move fast and break things, which is not the same at all. We can create conditions so that we can create experiments, and when those experiments, we know what's happening with them. We have some experiments that we've run where we simply look at the number of email exchanges that are going on between people on a team. And the volume and type and frequency of those email communications can tell us a lot about whether something is happening well or poorly. And we can use those indicators to do things. Take another expectation-related aspect of this. When an organization comes in to do some data stuff, we typically start with some business needs. That seems reasonable, and we like to assess them. Again, I'll give a very impolite piece here. If you hadn't been to the dentist in 10 years, what is the dentist going to say to you? I need to look at your mouth before I can tell you what I need to do next, right? Well, we start out with the business needs. That seems like a good place, but there's another aspect of this that's problematic. And most organizations say, I'll do that, and I'll come up with some things that will address the problems I have in my mouth or in the organization where I'm trying to go. And I just think that's wrong. Instead, the other important variable here is how mature is your existing organization. I don't mean how old is it,
but what types of capabilities do you have? Do you have the ability to learn from your mistakes quickly, or are you an organization that has to beat its head against the wall several times before you say, stop doing that? Only when I have a match between both of these is there something that I should do productively with data. And that's a very important lesson. Because, well, let me just ask, how many of you is 16 the driving age here in Ecuador when teenagers can start to drive? 18. 18. You're much smarter than we are. So we start ours off at 16. But would you take the keys to your brand new Tesla and hand it to your 18-year-old whatever and say, go out and learn how to drive? I predict inconsistent results at best, and probably not good results at worst. And then, when you do start to do things with your data, you have to have a balance here. Because if everything you're doing is creating business value, then you're not building capabilities in your organization. And if everything you do over here is capability, management looks at you like you're a science experiment. And we don't want management looking at you as a science experiment. We want management looking at you and saying, gosh, this is one of the most valuable things we do as an organization. So this chart really talks about making sure we have good balance within everything that's happening, especially with respect to where the organization is on its particular journey. It doesn't mean that you have to be at a certain level in order to benefit from it. It just says, if you're crawling, then these projects should be projects that can help you crawl better. And if you're running, then we should be focusing in on running projects. We need to make sure that the data programs are aligned with IT projects. Most organizations try to do it exactly backwards. They come to you as a data professional and say, I've got a new database that I need to have. Can you have this ready for me by Friday? Because that's what our timeline says. And the rest of us go, no, it takes time to develop these things. And we don't really even have good measures of how long it takes to do a lot of these things. So data as an asset has a useful life of much more than 1 year. It is reasonable to expect project-based deliverables to occur maybe every 2 weeks if you're very good, but data evolution is measured in years. And that's not a message that management likes to hear. They want you to plant the things in your garden on Monday and eat them on Friday. And it's your task to communicate that. You are welcome to use all of these charts. You will get a copy of everything here. And that's why they're here, to make your job easier. But better than that, many of you in here are going to say something like, I got a better way of saying that. Or I've got a wonderful way of articulating this chart. That's great. Bring it into this group so we can all learn from that process. My charts are out there in the public domain for you all to use to make your lives easier, but I would like you guys to continue to improve this. And if you look through my charts, you'll see very often these were given by somebody else in this. Data evolves. Just the same way Darwin discovered that nature evolves. It's not something you can snap your fingers and make a change on. And it's stable over time. And these ready-made data architecture components are a prerequisite to supercharged agile development. If you're working on an agile project and you discover that your data requirements are incorrect, you need to pull the stop cord on the bus and just change to working on something else. There's an unending supply of software needs that need to be met. But you're working further on that part of the component, you're throwing money down the drain. The only alternative when you do that is creating additional silos. And by the way, that's not bad news. That just means everybody in this room has guaranteed employment for life. So that's a good thing. But it's not what we want to do to help our organizations. A very simple example. Our traditional systems development lifecycle model says we do requirements, and then we do design, and then we build it, and then we test it, and then we maintain it. And remember, 80% of all of our IT dollars are spent below this line right here. So we clearly need to get better at the process. But
we've been telling people you could develop and implement your software and your data the same way. Just think about how the world would be a different place if starting in high school, when we start to tell people what IT is, we said there's a separate development cycle for organizationally used data assets than there is from software. But we don't. We teach them it's all together. And what do we expect happens? More small piles of data. Now, if I take this approach only works when no sharing of data occurs outside of this project. Does anybody disagree with me? So why are we teaching this? Here's project number 1. And here's project number 2. And oh, by the way, there's a requirement that project 1 and 2 share data. Do you think that project 1's project manager is going to say, I'll donate some of my project dollars to a joint project between the two of these? Or project 2 is going to say the same, no, we need a third project to integrate the two of these. Do you see what's happening here? Absolutely. If we try to manage it this way, we will keep digging ourselves a bigger and bigger hole. Separate and sequence these things. Shared data structures require programmatic development and evaluation. Number 3. I went too fast. Number 3. You must implement a programmatic means of sharing data. By that, I mean a program like your HR program that you have in your organization. And this is a great thing to tie this to. You will no longer need a data program when you no longer need an HR program. Anybody think the boss is going to say, I think we've done enough HR. We don't need any HR people, lawyers, professionals, you're all done. And yet, our data is exactly the same way. We will no longer need a data program of the similar caliber when we no longer have an organization. Because your organization is all about data, and some of you make things. It's a very different way of looking at the world. Most of the world does not understand what we as data professionals do. It's a very vague picture. It's kind of hard to see. It's light. It's a little triangle. I'm not sure it's the right piece. This is where I can use some help in articulating this particular concept. So we do an IT project, and we ask for reusable data assets. And we use them on that project. And what we forget is we need to come back and take what we've learned from that project, the enhanced, developed data assets, and we need to put them back, which means our original place we were here, but now we've grown a little bit further. Do this 3 times, and you will start to see the organization really understand this. But it cannot exist at the project level. It has to exist as a program. Your data program must last at least as long as your HR program. And the sooner you can get that concept into your leadership's head, the better they will be able to support you in the activities that you need to do. If you have a question as to what's the difference between a project and a program, that's what that last slide showed. We need data leaders. David was looking at my little pin here. So even though I was listed in Chile as the ex-president of DAMA. I think that makes me like an ex-husband or something, you know. It's not exactly, it's the past president. So, but when I finished as my term, I said we need data leaders. So we now have an organization. The website is ISCDO, International Society of Chief Data Officers.org. And we are now trying to recruit this. Now, the first thing most people ask is, do I have to have the title CDO? No. It's a bad title. But it's the proper title that people are using today. I like to call what you do enterprise data executives. But you could call it the top data job, and it would still be equally as valid. You do not need the title to be a data leader. If you are the person in your organization who's most responsible for what's happening with your data as an asset, then we want you to be part of this organization, but I'm not going to compete with DAMA. We'll let DAMA get started, and then we'll come back and do something with the leadership piece. But know that you can do this. Now think about it. Where are we going to get this pool of data leaders? We've got all of our knowledge workers.
My definition of a knowledge worker is somebody who works with data. And what do we teach them about data? Typically nothing. And what percentage of them deal with it? Every single one of them. And we're still, what we've taught IT professionals about data is how to build a new database. Which means not only our students, but our managers think, what should I do? So you come to somebody who's come out of a very fine university like this one and ask them what to do. They say, I've been taught to build a new database. Again, guaranteed employment for everybody in the room, so it's not really a problem. But we do need to expand the curriculum in some ways. And we need to also educate our IT leaders about this, because if the only tool you know how to use is a hammer, every problem looks like a nail. And we have made these individuals one-trick ponies. There are all kinds of organizations that have trouble with data. The reason they have trouble is because business decision makers are not knowledgeable about data and technical decision makers are not knowledgeable about data. Therefore, they make bad data decisions. And those bad data decisions result in poor treatment of organizational data assets and poor quality data. That poor quality data is not going to help you innovate. You will make a great product that won't work. And I've seen it happen many, many times. Very poor organizational outcomes as they go around it. Think even about the hiring process. How is the executive leadership of your organization going to know whether somebody is qualified to be a data leader or not? Share this information as much as you can legally, especially in the public sector. All of the public sector organizations should be getting together and doing joint hiring panels so that they can attain for the government the best qualified data leadership. And then those individuals can cycle in and out of the government to go back and forth and help the organizations and the private sector as well as the government organizations get better at what they do. Think about what we're asking these data leaders to be. It's a unicorn, a mythical beast that doesn't exist. It's kind of hard. You've got to be good at change management. You've got to be somewhat able to talk to people, tell stories, actually have some good technical expertise. I've only met one unicorn in my life, and this is the unicorn I met. It's a pretty unicorn, isn't it? But that's the only one. So what this means, unfortunately, is that the top data job, or the enterprise data executive, or whatever, is going to be focused in on some very elementary activities to get started. Our CIOs are focused on a lot of things. Our CDOs should be focused on one thing and one thing only, and that's using data to better support the organizational strategy. They should be unconstrained by an IT project mindset. They should not report to a CIO. Right now, worldwide, there are about 4,000 CDOs, and 1/3 of them report to a CIO, 1/3 of them report to a CEO, and 1/3 of them report to either a chief risk officer, chief financial officer, or a chief operations officer. So we're going to have a wonderful experiment, and in a couple of years we'll be able to go back and look. And the answer may be not one. It may be that financial institutions should have them reporting to the CFO, whereas very innovative organizations should report to the CEO. We don't know the answer to this yet, but we do know that trying to get a CDO to report into somebody whose mindset is about IT projects is not the way to make this work. And finally, wherever they report, they should report to the business. You know, we've heard the term business rules. You know why they're called business rules? Because our perspective is from IT. And we in IT are going to go over here and talk to the business people. Hi, business people, can you tell me what you do? Yes, these are the business rules that we get. If we lived with you, we wouldn't be talking about business rules, it would be our domain specialties. This will get you faster to where you need to be, particularly from an innovation perspective. However, it's very likely that your first CDO is going to fail. How many people did I just bomb their career? Now, I don't mean that they're not capable. We really haven't even finished defining the requirements yet. So this is very much unknown territory. And it's up to us to sort of help these individuals out, but also let's keep expectations. If you've got a person who's really good at starting stuff, like me,
then get them to start it up. And then when they get to the point where it actually needs to run, get me the heck out of there and put somebody in who can do this. That's a normal maturation process that we should probably look at where we're doing this as well. Finally, the very last one of these, everybody wants to be data-driven or data thinking. I don't know of anybody that has defined what that is, so I gave it a try. Now, my favorite quote in data is George Box's quote. Does anybody know this quote? All models are wrong. Ooh. But some models are useful. It's very true. And here's some stuff that may not be correct, but may be useful. If this looks familiar, it should. We are uncovering better ways of developing IT systems by doing it and helping others do it. Through this work, we have come to value. Does anybody recognize that? That is the Agile Manifesto, word for word. And it's a very good manifesto. But I take it a little differently from the data perspective. I like to put these 4 things up and then say, as the Agile Manifesto did, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. So in my mind, innovative data thinking requires that we have a data program. And notice I've spelled it the British way to make sure we do not confuse this with software programs. That's probably violating all kinds of English language rules. Data programs. We need to have stable data structures that we can put in place before we can get around to setting these things up. And we need to have shared data before we have complete software. Finally, we need to make sure we understand how to use data over and over again before we try to do reusable code. We have examined the software reuse environment. Outside of the open software source, open software movement, no code is being reused. And the reason for that is because the open source software movement does a phenomenally good job at it. And organizations, if they want to reuse code, they go with the open source code. But they don't try to recreate reusable software within their organizations. They will contribute to larger things. And it's a lot of effort to keep that up and running. We need similar effort around data reuse in your organizations if it's going to do this. Every student graduating from this university, I believe, has an account on GitHub. And when you go to hire a person, they don't want to talk to you about your resume, they want to look at what your GitHub profile looks like. We need to do the same thing for data, and we haven't quite figured out what that is yet. Oops, that's right, I just moved the line here, here we go. Went through those really quick. So this is the 7 deadly sins that are preventing us from doing innovation. Not understanding data-centric thinking, lacking qualified leadership, not developing a robust programmatic means of developing shareable data, not aligning the data program with your IT program, failing to manage expectations, not sequencing your implementation of it, and finally, failing to address the cultural pieces of it. So if we want to improve the data culture, we have to improve the organization's data, because data points to where valuable things are and where data has intrinsic value itself and inherent combinatorial value. You also, however, have to improve the way your people use the data. Just coming up with good data is not going to be sufficient. The biggest complaint we have worldwide with data scientists is that they are more allied with their algorithms than they are with understanding your business. So they can't properly assess the impact of what they do, and they do not understand where the point of diminishing returns is as they're going through this. You need to use data to value, manage, and measure change, and only through doing that can you improve the way your data and your people support your organizational strategy to create a competitive organization. One more slide on this and then I'll be done. I'd love to tell this Rolls-Royce story. Some of you heard it before. Rolls-Royce used to sell engines. They were things. They were a vendor to the airlines. When they changed their model to sell instead hours of powered thrust, they became allies of the airlines because their business interests were aligned with this new program called Power by the Hour. And if the engine wasn't running in support of the airline making business, then Rolls-Royce didn't make any money.
And at that point, we can now have a productive conversation that allows them to do some very innovative things, such as figuring out how to change the engines faster. And they could go and learn from places like the racing environment. Comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. It's the 10th time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Business cares, 2 tires changed in 67 seconds. And you come to the business and say, now I can change 4 tires in 4 seconds, you've got somebody's attention. That qualifies as innovation. Has this been helpful? Okay, then I think it's somebody else's turn. Twitter, Facebook, y tenemos un hashtag que si ustedes en algún momento desean compartir contenido o experiencias de este evento y del evento pasado y de los que vienen mañana, es el hashtag Dama Ecuador. Entonces, hemos querido hacer un panel. El panel está conformado por las personas que están acá adelante. Vimos algunas preguntas importantes para hablar en este panel. Tal vez la primera es dar continuidad a la charla que ahora acaba de hablar Peter, que es la importancia de la cultura de datos en una economía digital. Y ahora creo que todos tenemos muchas inquietudes de cómo implementamos una cultura de datos en una economía digital como la ecuatoriana, con una perspectiva académica, de la industria académica, una perspectiva del sector financiero, una perspectiva de gobierno y una perspectiva desde nuestro lado, tal vez un poco más receptora de qué es que nosotros como capítulo de Dama Ecuador tenemos que tomar como input para también impulsar hacia la comunidad. Y tal vez hago un primer punto con Lorena, antes de empezar con esa pregunta, para que tal vez nos actualices un poquito del tema de la coyuntura sobre la Ley de Protección de Datos, que es importante que todos conozcamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos, muchas gracias a Dama y a todos los 8 fundadores por permitirnos estar aquí con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que fue la impulsora del anteproyecto que ahora ya está en la Asamblea y que ya es un proyecto en proceso de trámite. El día de hoy justamente fuimos invitados a la Asamblea Nacional para exponer los motivos de la ley, la necesidad y urgencia de su implementación, y nos han comunicado que las mesas de trabajo donde ya se analiza articulado por articulado se iniciarán desde el mes de enero. Esperamos optimistamente que se pueda hacer un trabajo ágil de unos 6 meses, máximo unos 8 meses, porque además la misma comisión que está tratando la ley es la que hizo el análisis de las responsabilidades sobre la filtración en el caso Novestrap, y por lo tanto dentro de ese informe está recomendando la urgencia de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales para combatir el problema de estos usos indebidos de bases de datos. Eso es un poco el panorama respecto del proceso de formación de ley, y simultáneamente hay que seguir trabajando por la cultura. Perfecto, listo. Entonces el tema cultura es el tema el que vamos a hablar ahora. No sé si empezamos desde la parte de academia en orden acá. ¿Cómo empezamos a implementar un tema de cultura de datos en Ecuador desde la perspectiva académica? Te voy a partir la pregunta en 2 partes. Uno es como industria académica, ¿sí? Porque la industria académica también usa los datos para mejorar la experiencia del estudiante. Hay mucho trabajo por hacer desde, ojalá algún día lleguemos a tener un sistema educativo tipo Netflix en el que tú le puedas decir al estudiante: tú eres de este perfil, es mejor que veas un video antes de leer un texto, o tú eres de otro perfil, es mejor que leas un texto antes de ver un video. Y eso no lo vamos a poder construir si no tenemos una adecuada data.
En paralelo, estamos siendo este amortiguador entre los conceptos que salen y la industria, porque formamos gente que va a tener que trabajar ahí. Entonces nos toca absorber los conocimientos, ver cómo le entregamos un producto a la gente con un nuevo mindset, porque estamos ya en una era de aceleraciones, hay nuevas capacidades digitales, las generaciones piensan de una manera diferente y además ya hay conceptos embebidos desde el lado político que hablan, por ejemplo, de un surveillance capitalismo, que es un capitalismo de supervisión. Ya, o sea, el orwelliano 1984 ya está metido de una u otra manera en todo lo que le declaramos gratuitamente a Google, o todo lo que le contamos gratuitamente a Facebook, o todo lo que le entregamos a LinkedIn. Ya tienen patrones de comportamiento, ya tienen muchas cosas que hacen que existan nuevos modelos de negocio asociados a los comportamientos. Entonces, tenemos todo un reto de cómo embebemos todas estas responsabilidades formativas a los nuevos profesionales, más cómo usamos esto para que el proceso de formación sea mejor. Muchas gracias, Luis. Juan Martín, ¿le puedes pasar al siguiente lámina, por favor? Solo para recordar un poco los medios de contacto de Dama. Alfonso, si quieres ahora un poco tener la perspectiva del sector financiero, y si alguien en el proceso tiene alguna inquietud, siéntanse libres de levantar la mano, si les pasamos micrófono bien, o ahí lo manejamos un poquito más informal. Bueno, desde el punto de vista del sector financiero, hablando de una industria que está siendo muy amenazada en la actualidad a través de las fintech, ¿sí? Te digo que estamos muy obligados a evolucionar rápidamente, y realmente basado en la gestión de datos, eso es una de las formas que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la gestión de datos es lo que nos va a llevar a poderle dar esa experiencia de usuario al cliente que lo necesita. Porque cada cliente tiene necesidades diferentes, cada persona necesita cosas diferentes. Y entonces a través de la gestión de datos es la única forma que vamos a poder tener para poder brindarle ese journey, esa experiencia al cliente, ¿sí? Entonces, realmente para nosotros es una necesidad, o sea, no es una opción, ¿sí? Posiblemente existan otras industrias como retail, existan otras industrias como manufactureras, pero realmente finanzas es la que está en el ojo del huracán. Sí, es la que está más amenazada por el tema de transformación digital en este momento. Muchas gracias, Alfonso. Lorena. Y creo que a nosotros nos tocó una parte más compleja todavía, porque el Estado tiene un rol de garante de derechos, y desde esa perspectiva tiene que otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y un montón que incluyen esta educación digital, que eso es parte de lo que se está haciendo con la propuesta normativa, pero al mismo tiempo este Estado no solo es garante de derechos de las personas, sino que además es generador de políticas públicas y tiene que ayudar a las empresas, tiene que ayudar a las pymes, tiene que ayudar al ecosistema a poder subir paulatinamente para lograr confianza digital y elementos básicos para una economía digital sana. Simultáneamente, también es responsable del tratamiento de datos y por lo tanto tiene que trabajar en todos los sistemas de gestión para poder dar adecuados servicios a la ciudadanía y acercar al Estado al ciudadano con dos finalidades. No solo mejorar la calidad de vida del ciudadano para llegar con productos y servicios, incluso con temas de bonos, de ayuda a quien realmente necesita los subsidios, y además ofertar servicios en línea que son indispensables para un gobierno electrónico, sino que simultáneamente también tiene que garantizar que esa información sea usada de manera adecuada por los otros miembros del ecosistema para que no existan abusos. Entonces, el rol del Estado en todo esto es muy grande, es creo que muy amplio, y
genera necesidades de capacidades institucionales que son un reto porque tienen que ser generadas en corto tiempo, no solo porque hemos tardado en empezar en este proceso, sino porque además estamos obligados a hacerlo en virtud de que el resto del mundo lo hace mucho más rápido que nosotros. Muchas gracias. Carlos, un poco la visión de Dama. Bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí, por acompañarnos. Para nosotros también, desde el punto de vista de Dama, esto es un tema muy importante y voy a traer un poco a colación lo que mencionaron mis compañeros, y es que este es un ecosistema, realmente donde hay varios actores dentro de este ecosistema. Tenemos la academia, la empresa privada y el mismo Estado. De hecho, las mismas personas. Creo que no cabe duda de que ahora los datos son el recurso más importante, como decía Peter, ni siquiera son solo el petróleo, sino es la tierra para empezar a crear un tema de valor. Entonces, considero que, por ejemplo, temas como empezar a hablar del tema de datos, empezar a hablar de un pensamiento que todas las empresas, personas, estados, universidades empiecen a hablar de datos es sumamente importante. Porque eso es lo que realmente va a empezar a crear una cultura, ¿sí? Una cultura, como decía Peter, está basado en un tema de la estrategia. Yo me hago la pregunta y pregunto a la gente de este foro, ¿tenemos realmente nuestra estrategia de la organización ligada a una estrategia de datos que me permita generar valor para los datos? Seguramente la respuesta va a ser no, en su mayoría. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a un tema de un negocio tradicional, donde producimos datos, lo utilizamos a nivel de información, reportes, y así generamos ingresos. Pero si nos ponemos a pensar que nosotros estamos en capacidad, conjuntamente con el Estado, a nivel de la regulación, a nivel de la academia, preparando un tema de recursos que puedan adoptar estos perfiles, a nivel de la empresa privada, una banca, por ejemplo, que financie este tipo de iniciativas, puede ser un tema interesante que pueda llevar al Ecuador a desarrollar realmente una cultura de datos. Creo que nadie la niega, creo que todos estamos conscientes que la data es lo importante. Lo que no sabemos es cómo esa data podemos empezar a agregar valor. Y creo que la respuesta después de la conferencia de Peter es empezar a alinear las estrategias de nuestras organizaciones con la estrategia de datos, para poder empezar a identificar por dónde va el valor. Muchas gracias, Carlos. Hemos visto 4 perspectivas, pero no queremos dejar, tal vez hablaste del tema de Alfonso, de servicios, de retail. Si hay alguien aquí de esa industria que nos pueda compartir también, sería súper bueno para el grupo. No sé si alguien puede compartir alguna visión de una industria de la que no estemos hablando. O sea, seguros, perdón. ¿Perdón? Oil and gas. Oil and gas. Si me puede ayudar con el micrófono a... Buenas noches con todos, mucho gusto. Mi nombre es Luis Recalde. Yo soy el coordinador de tecnologías de la información y de la operación para la fusión de Petroamazonas y Petroecuador. Perdón, no se te escucha. Estoy trabajando en la unidad temporal de fusión de Petroecuador y Petroamazonas. Casualmente nosotros estamos enfocando la nueva empresa que sea Data Driving, es decir, el dato. En este sentido, nosotros ya trabajamos con Petroecuador analizando los datos que se tienen desde la producción y exploración, que lo hace Petroamazonas, pero que las dos empresas no conversan. Un ejemplo real del sector público, digámoslo así, que es lo que expuso casualmente Peter, donde decía que nosotros tenemos problemas en el sector, y eso es verdad. La cultura digital, el tema de manejar datos no existe en el país, diríamos, o sea, existe pero no es aplicada, tal vez. Y nosotros encontramos un problema bastante grande en estas dos empresas, que son prácticamente las que te dan todo ese recurso económico al gobierno o al país como tal. Y vemos que hay muchos desperdicios de información, tiene silos de información, tal y cual lo estaba exponiendo. Y nosotros ya hemos generado un mapa, digámoslo así, junto con el Ministerio de Energías y Recursos Naturales No Renovables, con el BIPE, que es quien maneja toda la información del sector, y estamos uniendo lo que es la parte energética para crear el balance energético de las eléctricas y de las petroleras como tal. Entonces tenemos mucha información en la cual podemos nosotros manejar eficientemente esto. O sea, ya estamos hablando también en el sector que las empresas de hidrocarburos están migrando a ser empresas de energía. Entonces la nueva empresa también es una empresa de energía.
Y con esto tú tienes toda la información que ya tienes en el país. Estamos hablando del SENACE, estamos hablando de Arconel, por ejemplo, en el sector eléctrico, que están integrándose el proyecto. Acá en la parte de hidrocarburos tenemos a la H, tenemos a Petroecuador, tenemos a Petroamazonas. Y hay una partecita pequeña que, si bien no es energético, está el sector minero, en donde también tenemos mucha información que puede aportar a este tipo de proyectos. Entonces creo que en cierta parte el gobierno ya está dando unos pasos en el hecho de poder optimizar esa información y serle útil para ser más eficientes en el sector. Muchas gracias. Perdón, industria de seguros. Buenas noches con todos, mi nombre es Marco Puente, estoy, como dice Mauricio, en la industria de los seguros. Creo que hay algo que es bien significativo en el momento de ver los negocios desde el ámbito de los datos, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender las necesidades de los clientes y sus comportamientos. Les quiero comentar algo que pasó en mi empresa hace poquito tiempo, hace un par de semanas. 4 ejecutivos, incluido el presidente de la empresa, estuvieron en la Universidad de Harvard estudiando la economía del comportamiento para poder descubrir qué cosas son las que los clientes hacen, no solamente las que nos dicen, sino las que hacen en el momento de consumir nuestros servicios. Y para eso, el mensaje que ellos recibieron, que nos han transmitido ya localmente a los demás ejecutivos de la organización es: necesitamos entender lo que hacen los clientes a través de los datos. Los datos son los que te garantizan el entendimiento del comportamiento del cliente. No solamente es lo que el cliente te dice o lo que piensas que debe hacer, sino que se evalúa eso, se mide eso, se descubre eso a través del comportamiento, y los datos son los que garantizan el entendimiento de ese comportamiento. Entonces, creo que esto es una cosa que está clara para todos nosotros. Los datos es efectivamente un activo, es el presente y el futuro del mundo, ¿no? Y el segundo tema que les quiero compartir es que yo estoy haciendo un pequeño paso por un pequeño curso digital en MIT que habla de transformación digital. Todos los temas que hay alrededor de las tendencias en el uso de tecnología en este curso, y hablan de blockchain, y hablan de Internet de las cosas, y este curso habla también de cloud computing, hay algunos capítulos que son las tendencias de tecnología en el mundo. Todas hablan de la generación en grandes volúmenes de datos y la necesidad de capturar de manera ordenada los datos y capitalizarlos alrededor de la experiencia del cliente. Entonces, el factor común, lo transversal que hay en el mundo, tiene que ver con los datos, no solamente con las herramientas de software, ni con el hardware, ni con cloud. Los datos es lo transversal en los negocios. Nada más como para aportar con el foro. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna industria tal vez? No hemos tocado el tema. Gracias. Muy buenas noches con todos. Yo trabajo en la industria de la distribución, de la operación logística, y obviamente mi empresa, que es Kifatex, distribuye para las grandes cadenas productos que llegan al segmento retail. Lo que nosotros observamos es que en este mundo tan competitivo de la promoción, del descuento, realmente la comunidad se ha volcado mucho en el tema del precio. Observamos que el servicio a veces pasa a un plano inferior, y el reto, creo yo, de todo este ecosistema de tecnología y de la información es llegar al cliente y dar otro valor, no solamente en el tema del descuento. La gente y nosotros, como responsables de todo este manejo de información, hay que trabajar para que la comunidad también desarrolle la exigencia de mejores servicios, de llegar a mejores canales, aprovechar de mejor manera la parte digital. Porque yo lo que observo y lo que escucho del foro es cómo nosotros llegamos a este ecosistema, pero también hay que trabajar en la cultura de cómo la gente se puede beneficiar de todos estos segmentos, de cómo se puede beneficiar de la academia, de cómo se puede beneficiar del servicio privado y de cómo se puede beneficiar del gobierno
aprovechando todo este manejo de la información. Entonces yo considero que no perdamos ese punto de vista del lado de la persona, que se eduque, que sepa qué está entregando y que sepa qué beneficio va a obtener de lo que entrega hasta el ecosistema de la información. Perfecto. Muchas gracias. Parece que leíste la segunda pregunta que tenía, que justamente es... Perdón. Ahí. Mira, me pareció muy interesante lo que tú dices, porque realmente, como mencionaba hace un rato, también esto es un tema de un ecosistema, donde las personas somos también actores de este ecosistema y somos los que generamos realmente los datos para las empresas. Ahora, desde el punto de vista de que si los datos están disponibles, entra un tema de en cómo los voy a usar, los voy a explotar de una buena forma o no, y eso es un tema también de que las empresas deben ser conscientes y responsables del tema de explotación de este dato. Pero, por ejemplo, si me dijeran a mí, mira, los datos que tú estás dando cada vez que haces una factura electrónica pueden ser utilizados para entender un tema de un patrón, un comportamiento, y me va a retroalimentar un beneficio, es genial, toma mis datos. Si me van a decir, con esto te voy a ubicar y voy a saber exactamente qué compras y en base a eso te voy a subir el precio, negado. Entonces es también parte del ecosistema. A eso nos referimos también con crear un tema de una cultura, porque la cultura es un tema de compartir para beneficio de tu comunidad. Lo que queremos hacer aquí también, por ejemplo, con Dama, es empezar a hablar de estos temas, empezar a hacer mesas, empezar a conversarlo a nivel de las industrias, de la academia, con el tema de gobierno, para ver cómo podemos encontrar estas sinergias que nos permitan sacar mejor provecho a la información. Porque yo digo, cada interacción que tenemos nosotros con un cliente es información. ¿La estamos aprovechando o no la estamos aprovechando? Y si la aprovechamos, ¿de qué manera la estamos aprovechando? Gracias. Peter, ¿qué nos puedes comentar o recomendar de lo que has escuchado de las distintas industrias relacionadas al tema de cultura? Obviamente está claro que el mercado ecuatoriano no lo conoces tanto, pero pueden haber algunas problemáticas similares en otros mercados donde tú has trabajado, y lo que nos puedas recomendar, bienvenido. Well, and I do know a little of your history. Ecuador has at times in its history been a very powerful force in the region and able to do things. And you can reharness that same spirit and become very much like other countries have done or other places have done. So one model that you might look to is Estonia. If you haven't seen what's happening in Estonia, it's a very small country, 1.3 million people, but they did digital. And they're everybody's dream of digital. Doing it for 1.3 million people is very different than doing it for 10 times that amount. But there's still lessons that you can take away from there. And I'll add one other point in there that the gentleman from the insurance company was describing. I ask all of you, would you rather have data on what people tell you they do, or data on what they do? And it turns out many of our very fundamental truths, our basic research theories, are based incorrectly because people tell us things instead of us observing how people do things. And that's another important part that we need to look at in terms of our perspective that we take on this. Gracias, Peter. La otra pregunta es la que tú mencionaste y la menciono aquí, que dice, ¿qué beneficios tendría implementar una cultura basada en datos en nuestro país? Y tal vez de nuevo ahí hablar un poco del sector. Y tú hablabas un poco del beneficio hacia el usuario. ¿Qué beneficios podemos de ahí comentar desde la parte de academia, Luis? A ver, yo te decía en la pregunta anterior que la economía como tal está cambiando, y ya incluso el concepto de excedente del consumidor está yéndose a un excedente del comportamiento. No podemos entender el excedente del comportamiento sin datos. Entonces, si no logramos hacer que esto permee dentro de la industria, esto permee dentro del proceso cultural y de la forma en la que hacemos las cosas, la curva de aceleración que están teniendo nuestros competidores está ahí y nos va a aplastar. Cuando nosotros pensamos que estamos formando aquí ingenieros de sistemas, no pensamos en que esos ingenieros de sistemas están compitiendo con la ESPE o la Politécnica. Ellos están formándose para competir con un indio que está al otro lado del mundo trabajando por 40 centavos la hora. Y tenemos que estar conscientes de eso. Si nosotros no aportamos como sociedad, como ecosistema, como individuos, a que permee todo esto dentro de la forma de hacer negocios en el Ecuador, simplemente estamos jalando a la competitividad para atrás. Y no va a haber fuerza que nos permita alcanzar el tren que las otras economías están teniendo. Estonia es un ejemplo,
Singapur es otro ejemplo, y podemos seguir sumando ejemplos en los que la aceleración que te permite obtener el tratar bien los datos hace que las cosas cambien diametralmente. Gracias. Alfonso. Bueno, beneficios. Bueno, primero, antes que nada, beneficios de conformar esta asociación de Dama, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que hacer fuerza entre todos nosotros que estamos tratando de gestionar datos. Tuve la oportunidad, y le estaba comentando aquí al foro, que estuvimos conversando afuera, tuve la oportunidad de ir al Data Quality Summit, que es en San Diego, ¿sí? Y me da cuenta, obviamente, que una cosa son los Data Scientists, esa es la carrera vedette, es la carrera estrella, como dijo el decano aquí de la facultad, pero el tema de gestión de datos es un tema completamente diferente. Es un dolor de cabeza tratar de sacar fondos para los programas de gestión de datos. Es difícil, y por eso tenemos que unirnos como gremio de gestión de datos, ¿sí? Y le decía a Carlos que más que bancos competidores debemos vernos como colegas del dolor en esta lucha de gestión de datos. Por un lado, o sea, agremiarnos es una excelente idea. Corolario también, dentro de los beneficios debería poner descuentos en los congresos de Dama Internacional, que son muy caros. Sí, es un sorteo para Dama Internacional, de pronto. Beneficios, obviamente, aparte de los que ya ha dicho el profesor aquí presente, de poder potencializar en los estudiantes, en nuestro caso como institución, que el Banco del Pacífico, como saben, no solamente es un banco comercial, pero también tiene un fondo social por ser un banco que pertenece al Estado, ¿sí? Entonces nosotros estamos buscando nuevas formas de beneficiar a nuestros clientes a través de la información, mucho más aparte de lo que les dije anteriormente, de darle la mejor experiencia al usuario, de darle el mejor journey. También estamos buscando a través de los datos, buscar a ese microempresario. No sé si ustedes entenderán tanto, pero el Banco del Pacífico tiene una gerencia de microfinanzas que a través de esta gerencia entrega préstamos de poca cuantía, $500, $1,000, $1,500. ¿Para qué? Para evitar que esa persona, ese verdulero, ese agricultor, ese caramelero, no le pida prestado al chulquero, sino que le pida prestado también a un banco, y aparte le tenemos la ventaja de que ya lo estamos bancarizando, ¿sí? Entonces, desde nuestro punto de vista también, nosotros tenemos un objeto social detrás de todo eso, mientras no nos vendan. Pero bueno, por el momento estamos peleando con eso. Por el momento estamos apoyando a ese tema de gestión. Aparte, y es la gestión de datos la que está apoyando a eso, ¿sí? De hecho, nuestros datos indican de que esos microcréditos que hemos otorgado tienen mucho menor morosidad que los créditos normales. O sea, están como 3 o 4 puntos más abajo el índice de morosidad de ese sector. Gracias, Alfonso. Lorena. Voy a hablarles desde una perspectiva macro. En el último informe emitido por la Organización de Naciones Unidas de 4 de septiembre de Economía Digital 2019, que está disponible en internet y que es muy interesante que lo lean, divide al mundo en dos: en países hiperdigitalizados, hiperconectados, y en los demás. Y señala que es indispensable crear capacidades, habilidades en inteligencia digital, entendida como aquella capacidad de multidisciplinariamente, no solo ingenieros en sistemas, no solo administradores de empresas, no solo economistas, no solo abogados, sino hasta psicólogos. Debemos aprender a capturar el valor del dato, y además debemos utilizar ese valor del dato
para invertirlo y hacerlo inmediatamente aplicable en nuestro giro de negocio, cualquiera que este sea. Si no logramos hacer ese salto, los desequilibrios, la brecha que nos separa y que distribuye la riqueza en el mundo se va a agravar en los próximos años. Ese creo que es el reto más importante para un Estado, y desde la perspectiva de gobierno es comenzar a identificar esta problemática y atacar desde la educación digital en escuelas y colegios con la perspectiva de protección y cultura, desde la formación profesional, desde la capacitación y desde políticas que permitan a todo tipo de empresas lograr que se implemente este sistema o esta forma de sacar a un país adelante en el ecosistema digital. Gracias, Lorena. Bueno, a ver, creo que... Interrumpo, Carlitos. Tal vez un poco también la invitación antes de que siga Carlos es que nos ayuden ustedes a pensar cómo a través de los distintos roles que vimos podemos utilizar a Dama para conectar y para lograr esos beneficios que estamos diciendo. Dolegas o alinearnos siendo los colegas del dolor, como comentaste, y descuentos con Dama Internacional. Pero creo que podemos hacer muchas cosas, y ahí también, Carlitos, tal vez si les puedes comentar al foro que mañana va a haber un evento que justamente es para trabajar el ecosistema y que ahí queremos sacar también un resultado de esto. Bueno, lo que menciona Mauricio, mañana justo vamos a tener un taller a las 3 de la tarde aquí al frente, que lo que vamos a discutir es justamente con un foro, qué hacemos o qué debemos hacer para poder sacar mejor valor a los datos. O sea, ya está dicho que los datos son importantes, ya todo el mundo lo sabe, pero ¿qué es necesario a nivel de los roles del CDO? ¿Qué es necesario a nivel de un proveedor de servicios de tecnología? ¿Qué es necesario a nivel del tema del Estado? Entonces, es discutir estas partes desde la cotidianidad para ver cómo podemos empezar a generar ese valor, ¿sí? Eso es mañana a las 3 de la tarde aquí al frente. Bueno, con relación a los beneficios, Mauricio, de lo que tú decías, yo me ponía a pensar, imaginarme en un tema donde todos empezamos a pensar en datos. Lamentablemente no pensamos en datos, sino pensamos más en la operatividad de la generación del dato, más no en el tema del uso. Creo que uno de los beneficios fuertes, que con apoyo de todo el ecosistema, y soy reiterativo en eso porque soy fiel creyente de que todos tenemos que ser parte de esto, no son solo las empresas de tecnología, no son solo la universidad, sino todo el ecosistema. También digo, a nivel de las empresas de tecnología, ahora con tecnología todo es posible. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra aquí en esta sala, todo se puede con tecnología. Y creo que aquí, por ejemplo, Alfonso, lo que tú decías y de hecho me sumo al tema de poner fuerza a nivel de la banca para fortalecer, porque creo que ahí se puede sacar mucho beneficio, pero creo que el beneficio está dado en el tema de los datos. Creo que no estamos acostumbrados a medir el tema del valor del dato. Si es que pudiéramos hacerlo desde una forma metodológica, como parte de una cultura, con el apoyo de todo el ecosistema, sería otra cosa, empezaríamos a pensar en el tema de datos. Entonces, creo que esta parte de como beneficio, o sea, nos podría traer eficiencia operativa en nuestros negocios. Si la economía tiene problemas, realmente es porque estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, pero si es que empezamos a plantear nuevos modelos de negocio, Peter decía hace un rato, hay dos mecanismos que se debe enfocar un tema de un CTO, inclusive también lo dice Gartner en el informe de este año, o innovo totalmente creando nuevos negocios a través de los datos, o mejoro mi operatividad de mi negocio, cómo lo hago más eficiente. Pero empezar a pensar que con los datos puedo hacer eso es un gran beneficio para las empresas. Gracias, Carlitos. En este foro en realidad hubiéramos querido tener 80 sillas aquí adelante y hacer un gran conversatorio. Me están ahí jalando las orejas atrás ya por el tiempo, pero la idea es que cuando cerremos este espacio afuera igual podamos hacer preguntas, sigamos con esta interacción. Cuando yo hice la presentación, para el que tal vez es más visual, había una lámina que yo no la presenté que se llamaba justo Beneficios de Dama Ecuador. Pero esto lo vamos a usar como un focus group. Creo que aquí han salido muchas ideas de lo que vamos a complementar en los beneficios que tenemos que generar para hacerles llegar luego los beneficios que un poco han salido aquí y que estoy seguro que hasta completar la jornada de mañana, que tenemos un evento académico, un evento con el ecosistema público, privado, van a salir más cosas.
Entonces, agradecerles a los panelistas, agradecerle a Peter por todo ese espacio, agradecerles muchísimo a ustedes porque la comunidad es por ustedes. Y al equipo fundador se ha sacado el aire, han trabajado mucho. Agradecerles a todos por su esfuerzo, a los auspiciantes, Claro, Global Hits, Banco del Pacífico, Data, la revista de Ecos, y a la universidad por ser anfitriones de este evento. Muchísimas gracias a todos.